27 sobre 64. Bien. Entonces nosotros tenemos que buscar, a ver, yo hago otro ejemplo, ¿sí? Menos 125 sobre 216. Raíz cúbica de esto. Bien. Entonces nosotros, ¿qué sabemos? Que esto nos va a dar una fracción. Hacemos así un paréntesis. Nos va a dar una fracción tal que cuando la leemos al cubo, me dé lo que está dentro de la raíz. Lo elevo al cubo la fracción y me tiene que dar esto. ¿Bien? Por lo tanto, esta fracción pues, sí, para que me dé negativo acá, cuando lo eleva al cubo. Va a tener que tener signo negativo. ¿Listo? Mejor dicho, para ser más exactos, cuando uno tiene raíz cúbica y un número negativo, va a dar negativo. Si tiene raíz cúbica y un número positivo, va a dar positivo. Entonces, simplemente recordar eso. ¿Por qué? Porque el índice es impar. Entonces no cambia nada aquí los signos. Y sigue dando negativo. Y la raíz cúbica se distribuye entre el numerador y el denominador. Entonces es lo mismo que sacar la raíz cúbica de solo la parte de arriba sobre la raíz cúbica de solo la parte de abajo del denominador. Profe, entonces daría menos 5 sextos. Entonces daría menos 5 sextos. Muy bien. Esto es lo que da la raíz. Entonces, ¿quién es el índice? Pues el índice es 3. El radicando es lo que está dentro de la raíz. La raíz da esto. Y ahí completan la tabla en ese caso. Bien. Solo es usar esa propiedad. Tomar la raíz cúbica de lo de arriba y lo de abajo. Y da negativo, ¿no? Da negativo menos 3/4 en este caso. Ah, ok, profe, vale, gracias. Sí, era que tenía una pequeña confusión porque pensé que se hacía igual que en la primera tabla, que había que Ya. buscar el signo también. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces cuando tenemos raíces cúbicas, si tenemos raíz cúbica negativo, da negativo. Esa es la observación. Bien. Bueno, Y profe, cuando tenemos un índice par, si uno tiene un índice par, no puede sacar la raíz. Por ejemplo, uno no puede sacar raíz cuadrada de menos 4. ¿Sí? Esto no tiene sentido. Esto no es un número real. ¿Ya? Si ustedes colocan esto en su calculadora, ella les dice sintaxis de error. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos diciendo que tenemos que buscar un número tal que ese número. Cuando yo coloco raíz cuadrada, se sobreentiende que aquí el índice es 2. ¿Bien? Entonces buscamos un número tal que ese número elevado al cuadrado de menos 4. Pero dígame qué número elevado al cuadrado da negativo. Ninguno, ¿cierto? Porque si el número es negativo, por ejemplo, piensen en menos 2. Si yo el menos 2 lo elevo al cuadrado, ¿cuánto da? 4 positivo. 4 positivo, ¿cierto? Porque menos por menos es más y 2 al lado es 4. Entonces no existe ningún número que al elevarlo al cuadrado me dé negativo. Bien. Entonces esto no tiene solución. Cuando tenemos raíces con índice par, aquí solamente pueden entrar números positivos. Bien. Positivos. Cuando el índice es impar, ahí sí pueden entrar negativos. Bien. De hecho, cuando tenemos raíces de números negativos, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, hay otro campo numérico más grande todavía que el campo de los números reales. Se llama el conjunto de los números complejos. ¿Viste el conjunto de los números complejos? Entonces, en ese caso, este número es lo mismo que tener 2i, donde i es el número imaginario. Pero bueno, nosotros no vamos a estudiar eso aquí. Bien. Para nosotros esto no tiene sentido. Bien. De números imaginarios después se tratan.
¿Listo? ¿Más preguntas sobre el taller? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Que ya estamos acá terminando. Hablar sobre razones y proporciones. Bien. Un poco tratar estas más notas que hay por aquí. Sobre razones y proporciones. Bien. Que es más de lo que hemos estado estudiando. Entonces, ¿qué es lo que es una razón? Una razón es una fracción A sobre B. Bien. Pero también podemos decir que en matemáticas, pues, una razón es la comparación de dos cantidades por medio de la división o el cociente. Bien. Entonces, una razón es la división entre dos cantidades o magnitudes. Entonces, por ejemplo, digamos que uno está haciendo una encuesta allá en Pamplona sobre las personas que han sido vacunadas, ¿no? Entonces, uno puede decir, una de cada 5 personas que yo consulto ha sido vacunada. Bien. Entonces, en este caso tenemos esta razón, 1 entre 5. Bien. Nos está dando una información. Un quinto, no solamente es ese numerito, sino que también nos sirve para dar como una estadística. 1 de cada 5 personas. Bien. O por ejemplo, si de Pamplona a Cúcuta hay 60 kilómetros y yo me demoro 1 hora o me demoro 2 horas en ir de Cúcuta, de Pamplona a Cúcuta, sí, porque hay mucho trancón, ¿no? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, esta razón 60 sobre 2, y me va a decir la velocidad promedio que yo me demoro en ir de Cúcuta, perdón, de Pamplona a Cúcuta. 60 sobre 2. Es una razón, sí, es una división. Entre dos magnitudes, sí, que aparecen kilómetros aquí hora. Y estos 60 dividido 2 me da 20. En este caso. Entonces esto me está diciendo que yo me demoro, perdón, a 30, ¿no? Está pensando en 3. Esto me está diciendo que yo me demoro 30 kilómetros por hora en promedio para hacer ese recorrido. Bien. Entonces tenemos una razón que es el cociente. ¿Cociente qué es? Esta lineecita que está aquí. Es una división entre dos magnitudes. Bien. Ya aparecen algunos ejemplos. Ahora, nosotros ¿qué queremos hacer? Comparar razones y resolver problemas con este concepto sencillo. Bien. Entonces, ¿qué va a ser una proporción? Entonces, tenemos dos conceptos hoy, razones y proporciones. Entonces, una razón es la comparación entre dos magnitudes, como acabamos de ver. ¿Y qué es una proporción? Veamos aquí. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Bien. Una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la encuesta aquí, si yo digo que uno de 5 personas que yo encuesto, una ha sido vacunada contra el COVID, eso es lo mismo que decir que de 10 personas que encuentro, 2 han sido vacunadas contra el COVID, ¿cierto? O han sido inmunizadas. Entonces, estas dos razones, esta es una razón, un quinto, y 2 entre 10, son iguales. Estoy diciendo que son iguales. ¿Bien? Entonces, esto es una proporción, a esto le llamamos proporción. Igualdad entre dos razones. Bien. Todo esto nos va a servir más adelante para resolver problemas que requieren usar la regla de 3. ¿No escuchó hablar de la regla de 3? La regla de 3 sirve para resolver problemas como el siguiente. Estamos ahorita hallando las bases. Un problema bueno, aquí son porcentajes, pero ¿para qué estudiamos razones, proporciones? Para la final poder resolver problemas como el que les voy a mostrar a continuación.
Problemas cotidianos. Bien, si el precio de 20 artículos es de 48.000, entonces, ¿cuál es el precio de 107 artículos? ¿No? Algo que puede surgir en la vida cotidiana. Entonces, en este caso tenemos dos magnitudes, los artículos y el precio. Y nos preguntan que si tenemos 107 artículos, ¿cuánto es el precio? Entonces tenemos que definir una proporción, ¿no? Y tenemos que hablar sobre magnitudes que son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos resolver más adelante. Y, por ejemplo, hay otro caso aquí. Dice, un grifo que echa agua a razón de 20 litros por minuto. En un minuto salen 20 litros de agua de ese grifo, de esa llave. Si ese grifo tarda 6 horas, con ese caudal de agua, tarda 6 horas en llenar un tanque, ¿sí? Y al día siguiente el mismo tanque se llena, pero en 5 horas. ¿Cuál es el caudal? ¿Cuál es el caudal en el segundo día? Caudal, ¿no? Claramente aumentó, porque si el día anterior lo llenó en 6 horas el tanque y al día siguiente se demoró solo 5 horas, entonces ¿será que ya no llena 20 litros en un minuto? Llenará 30 o 25 litros por minuto. Tendríamos que averiguar, ¿no? Entonces, en este caso también podemos aplicar una regla de 3 y se usa el concepto de proporción. Bien, son problemas cotidianos que parecen complicados, parece que tuviéramos que ser físicos teóricos para poder resolver este problema, pero veremos que no, que simplemente aplicar el concepto de proporción y el hecho de que en este caso las magnitudes que están en juego son inversamente proporcionales. ¿En qué sentido? En que a medida que yo tengo una mayor potencia, un mayor caudal, pues más rápido lleno el tanque. Entonces, si esta cantidad aquí aumenta, si en lugar de llenar 20 litros por minuto, lleno 30 litros por minuto, entonces el tiempo disminuye, el tiempo de llenar el tanque. Entonces, en este caso tenemos dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Cuando una sube, la otra baja. Bien. Entonces, todos esos conceptos son los que tenemos que estudiar en la clase práctica y hasta ahí entraría el parcial, bien, hasta regla de 3. Ejercicios así sencillos de este tipo. Bien, eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, estamos estudiando primero las bases. Entonces, estamos hablando de razones y de proporciones. ¿Listo? Entonces ya dijimos que una razón era un cociente, una razón es una fracción, y que una proporción es una igualdad entre dos razones. Bien, como está aquí, miren. Una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Aquí tenemos A sobre B igual a C sobre D. Bien. Ahora, nosotros tenemos un teorema yo hice una observación cuando estudiamos fracciones y propiedades entre ellas, que aquí en esta nota le llaman el teorema fundamental de las proporciones. Bien, ¿qué teorema fue el que di yo? ¿O qué observación hice? ¿Cómo uno descubre que dos fracciones son equivalentes? Por ejemplo, que la fracción A sobre B, también le podemos llamar razón, es igual a C sobre D. ¿Cómo yo sé que estos son iguales? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Alguien se acuerda? ¿Son iguales? Sí, solo sí. Multiplicamos los extremos, ¿no? Es decir, si multiplicamos A por D y eso nos da igual que C por B, entonces esas dos razones en efecto eran proporcionales. Estas dos fracciones eran equivalentes. Bien, por ejemplo, las razones anteriores, 1/5 igual a 2 décimos. Esto es cierto porque 10 por 1 es 10 y 2 por 5 es 2, ¿no? Entonces sí son fracciones equivalentes, o también podemos decir que son razones proporcionales. Bien, usar ese lenguaje, razón proporcional. Proporcionales porque son iguales. Bien. Y
Y esto sencillo, que estas pequeñas observaciones que estamos haciendo aquí nos van a permitir resolver esos problemas que les mostré hace un momento. Bien. Entonces, ¿qué más sigue por aquí? Creo que ya son las 6:58. Entonces quedamos listos ya para la próxima clase a hablar sobre razones, sobre magnitudes que son proporcionales o inversamente proporcionales, sobre cómo despejar una ecuación sencilla de este tipo. Miren, voy a mostrarles aquí. Miren, despejar el X, un poco de álgebra, pero muy sencillo, ¿ya? Porque esto es lo que vamos a necesitar hacer para poder aplicar regla de 3. Entonces, estos pequeños conceptos los vamos a estudiar hoy en la noche, de 8 a 9. Bien, la parte práctica. Y hasta aquí iría el parcial, el examen. O si quieren, piénselo como un quiz grande, un quiz más larguito. Entonces, hoy en la noche o mañana les envío unas notas en la que les dejo algunos ejercicios para que practiquen esta última parte que estamos estudiando. Y esos ejercicios son muy parecidos a los que tal vez salgan en el examen. Bien. Entonces, por aquí terminamos, listo. Estamos en las 6:59, ya van las 7. Pues para los que tienen que hacer otras cosas, terminamos por aquí, nos vemos de 8 a 9. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Listo, con profe. gusto. Hasta luego. Gracias. Bueno, que estén bien. Bueno, profe. Hasta luego. Listo, profe, un abrazo. Gracias, se cuidan. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. profe. Buen día. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.